24 horas con Belén Merizalte. Aquí empezamos con las noticias, amigos. Las imparables lluvias siguen causando malestar en numerosas zonas del litoral, como en la vía Juján-Babahoyo de la provincia de Los Ríos. Nuestro compañero Alex Vargas se encuentra en el sector para darnos los detalles de lo que ocurre a esta hora. Vamos a ver. Sí, ¿qué tal? Qué gusto, Belén, amables televidentes, aquí en la vía Juján-Babahoyo, ya en lo que comprende la provincia de Los Ríos. Noten ustedes, este sector es conocido como Ecuavegetal. Gran malestar, cerca son de 3 tramos en las que tienen que los conductores manejar con el debido cuidado. Y noten ustedes, en vista de la situación de la inundación y las imparables lluvias, este sector está completamente inundado y todos tienen que manejar con el debido cuidado. Las personas que viven en sus alrededores, en vista de que no les ha llegado el alimento, no llegan las provisiones por parte de las autoridades, claman ayuda, se han visto obligados a salir a la vía para de esta manera empujar carros y con ese dinero comprar alimentos porque no llegan. Están prácticamente anegados en todas esas zonas en lo que respecta a otras vías para dirigirse al puerto principal. Tengan muy en cuenta que esto se une el río Chilintombo con Babahoyo y desde luego están a la espera de ayuda, de alimentos. Noten ustedes cómo pueden salir de esas viviendas, de esos inmuebles, tanto así que muchos han sacado en la vía principal en unos tramos que están aparentemente altos para vender alimentos. Reiteramos aquí en el sector de la vía Juján-Babahoyo, en lo que ya es la provincia de Los Ríos, en la zona conocida como Ecuavegetal. Noten ustedes, y hay muchos carros que están en el otro tramo, están prácticamente dañados. Está personal de la Comisión de Tránsito del Ecuador coordinando acciones para ponerlos en otro carril, para de esta manera no congestionar más el tránsito para todos aquellos que vienen del puerto principal, la provincia del Guayas, hacia Santo Domingo, la capital de la República. Esta es la realidad que vive la gente aquí en este sector de Juján, Babahoyo y toda esta zona en lo que comprende en Ecuavegetal y otros tramos más adelante. Algo terrible, la gente está pidiendo comida, está pidiendo alimentos, provisiones que por supuesto hasta donde hemos podido considerar y coordinar acciones con personal de gestión de riesgo del municipio de Babahoyo y asimismo de la provincia de Los Ríos, mencionan que están tratando de llegar. Hay puntos donde es bastante inaccesible y piden ayuda, además funcionarios con botes para llevar alimentos en muchos tramos en todo lo que respecta a esta zona de Ecuavegetal, la vía Juján-Babahoyo, en lo que comprende la provincia de Los Ríos. Es lo que podemos darte a conocer a esta hora de la tarde. Belén, aquí es la realidad, están que empujan carros y un datito adicional, las plataformas están concentradas aquí para remolcar carros y de esta manera cobrarles $30 para llevarlos. Y mire como vemos el que viene ya, $30 cobran para que salgan de estos 4 tramos que están prácticamente inundados y los vehículos no se les dañen y de esta manera puedan llegar a su punto de destino. Desde la vía Juján-Babahoyo aquí en la provincia de Los Ríos. Belén, buenas tardes. Muchas gracias, Alex. Lamentable lo que está ocurriendo y que las autoridades tomen en cuenta este sector también. Además, 200 familias afectadas y decenas de barrios anegados son parte de los estragos que dejan las fuertes lluvias e inundaciones en el cantón Santa Rosa de la provincia del Oro, que fue declarado en emergencia. Luis Alfredo Zúñiga nos informa que varias familias ya han sido evacuadas. Los problemas en la provincia del Oro no terminan. Cuando aún no se recuperan de los estragos que dejó el sismo del pasado sábado, la fuerte temporada invernal recrudece el panorama. La tormenta eléctrica que inició la noche del jueves y se extendió hasta la madrugada del viernes, dejó este preocupante escenario en Santa Rosa, provincia del Oro, totalmente inundada. Los niveles que alcanzó el agua no se han visto en años, según indicaron las autoridades. Nos encontramos aquí con la mayoría de familias que han perdido prácticamente todo está dañado. Primeramente acá tiene que hacerse una evaluación, este es un tema ya de riesgo a través de COE, hacerse un levantamiento de los daños para que a través del gobierno del Midubi haya un bono de arrendamiento. Las lluvias causaron el desbordamiento del río Santa Rosa y las afectaciones aún se siguen calculando. Al menos 30 barrios están anegados, hay 200 familias afectadas, también 200 viviendas, 20 metros de vía y afectación al servicio de energía eléctrica. Personal militar y de la Secretaría de Riesgos han tenido que evacuar familias hasta en botes y acudir a alojamientos temporales. Fue peor
a lo de 1997, el fenómeno del Niño. La presión del agua hizo caer, derrumbar una pared, el nivel del agua pasó la ventana. El COE cantonal de Santa Rosa declaró la emergencia en el cantón Orense. Actualmente se entregan kits para dormir y de alimentos a los afectados, pero el riesgo es constante ya que desde el INAMI se ha confirmado que las lluvias van a continuar. No, la situación está caótica, en realidad está difícil, hubieron bastantes pérdidas materiales se pueden decir porque el agua fue algo sorpresivo, una lluvia torrencial que fue desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana aproximadamente, que no paraba. Y sigo sacando agua y más agua. En el cantón Simón Bolívar de la provincia del Guayas, los niveles del agua han disminuido con respecto a días anteriores. Por ello, el COE cantonal decidió no declarar la emergencia. Sin embargo, aún se recorre el cantón para evaluar daños, sobre todo en la zona rural. Mientras en Guayaquil la noche del viernes no hubo presencia de lluvias. Sin embargo, aún se divisaron algunas calles anegadas, sobre todo las cercanas al río y al estero, como en el Malecón. Esto debido al aumento de la marea, dificultando el tránsito vehicular en aquella vía. Estamos haciendo un monitoreo en casi todo el país, por eso ahora nos vamos hasta Quinindé, provincia de Esmeraldas, para darles a conocer cuál es la afectación por la temporada invernal que ha dejado allí a decenas de agricultores con pérdidas. A esta hora hacemos contacto con nuestro corresponsal Javier García, quien recorrió estos sectores y nos tiene a esta hora los detalles. Javier. ¿Qué tal, Belén? ¿Cómo estás? Saludos, compañeros. Las cosas en Quinindé no están nada bien referente al desastre natural que ha dejado hasta el momento el fuerte temporal invernal acá en nuestra zona. Nosotros hemos hecho un recorrido por varios sectores para conocer la magnitud de los daños. Les hemos preparado un informe al respecto. Los daños por el invierno alcanzan un espectro acentuado en la zona rural de Quinindé. Es evidente la decepción en el rostro de agricultores, a quienes el trabajo de mucho tiempo se lo llevó el agua. Lo que es maracuyá, cacao, verde, al frente se le llevaron como 150 cabezas de ganado. Así mismo por abajo también fue arrasando lo que es ganado, chancho, caballo. En la actualidad es piedra, donde ya no pueden producir nada. Nunca hice una cosecha. Cuando nos dimos cuenta, mire cómo quedó. Se llevó todo. Según el último registro, 15 familias fueron reubicadas en casas temporales hasta que el agua baje y al menos 5 viviendas quedaron totalmente destruidas. Muchas de estas personas coinciden en que las actividades deben seguir en el campo, a pesar de las pérdidas materiales. La madera, toda la basura que corrió aquí quedó ahí contra las palmas, arrinconada. En Piedra de Vapor, Las Minas, El Negrito de la Unión, Cuba y Malimpia, los daños marcan un registro nunca antes visto. Cerca de 100 hectáreas han recibido directamente los embates del fuerte temporal. Tenemos con mi esposa que llegamos 62 años aquí y allá está la Piedra de Vapor, nunca se ha tapado, es la primera vez que llega el agua ahí y se tapa, como nunca. Un dato más que podemos agregar es que la declaratoria de emergencia en varias de las provincias que han resultado afectadas aún no es tangible en estos sectores. Los agricultores tienen pérdidas materiales, pérdidas en cultivos, créditos que lamentablemente no podrán ser pagados por el momento y están haciendo ya reuniones con la finalidad de hacer un pedido formal a la presidencia de la República, nos han dicho. Esta es la información que tenemos hasta el momento, compañeros. Regresamos a estudios. Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias, Javier. Ante el riesgo que supone cruzar el río Blanco en lanchas tras el colapso del puente la semana pasada, la prefectura de Pichincha propone la construcción de un puente colgante como solución provisional. Alberto Luna nos explica que esa obra tardaría entre 8 y 10 semanas. Una semana transcurrido del colapso del puente sobre el río Blanco en el kilómetro 166 de la vía Calacalil-Independencia, y la solución que han encontrado moradores de la zona para pasar de un lado al otro es subirse en lanchas. El valor es de 50 centavos por persona y de $1 para motociclistas. Le ponemos 10, 12 personas. ¿Ya? ¿Es normal? Sí, va liviana la canoa. Sin embargo, la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, hace la siguiente advertencia. Esto es muy delicado. A nosotros nos pidieron formalmente, nuestra recomendación es que no se debe utilizar lancha. Esto ante el riesgo de que una lancha sufra un accidente y las personas a bordo sean arrastradas por el río.
Por esta razón, la prefectura impulsará la construcción de un puente colgante como solución provisional que permitirá el paso inclusive de vehículos livianos. Esta propuesta será presentada al gobierno central. Aproximadamente entre 115 y 120 metros. Técnicamente eso es lo adecuado. Nos tomará entre 8 y 10 semanas. Diariamente hay cientos de personas que necesitan cruzar el río por distintas razones, como dirigirse a sus unidades educativas o porque en Puerto Quito se ubica el único dispensario médico de la zona. La construcción de un puente definitivo tardará más de un año. Este colapso está generando pérdidas a comerciantes del lado de la Concordia. Comerse la fruta para que no se dañe. ¿Por dónde puede pasar el turismo acá? No hay puente. En cuanto a la circulación vehicular, hay dos rutas alternas recomendadas. La vía Puerto Quito-La Sexta-Quinindé, usada principalmente para dirigirse de Quito a Esmeraldas o viceversa. Y la vía San Miguel de los Bancos, Las Mercedes-Santo Domingo, para desplazarse desde Quito hacia la provincia Sáchila o a Manabí. También está habilitada la vía Aloac-Santo Domingo, aunque en los últimos días se han reportado derrumbes que han ocasionado cierres parciales de esa carretera. Y no solo las lluvias han causado estragos, el fuerte sismo del sábado 18 de marzo afectó en cambio a camaroneras de las provincias de El Oro y Guayas. Los estragos causaron un perjuicio que llega a los 10 millones de dólares. Veamos un informe. A las 12:12 del sábado 18 de marzo en las camaroneras del Oro era hora de almuerzo. Los trabajadores aprovechaban para relajarse un momento, pero esa calma se acabó con el sismo. Fueron segundos de angustia e intentaron ponerse a buen recaudo. Afortunadamente no hubo heridos ni fallecidos. Sin embargo, cuando empezaron a recorrer las instalaciones, las afectaciones se hallaron de inmediato. Fue un susto terrible por el remesón que hubo, aunque duró corto tiempo, pero sí afectó bastante. Son alrededor de entre 10.000 y 15.000 hectáreas con afectaciones medianas o menores, bueno, desde ruptura de muros, afectación parcial a ciertas áreas de bombeo, y lo que es lamentable, porque es un impacto social más que económico, el derrumbe de ciertas viviendas que eran utilizadas como campamento para gente que trabaja ahí, o los mismos dueños que son los que operan su propia finca. Dentro de las más preocupantes está en la afectación de muros de las piscinas y también en las estaciones de bombeo, porque esto les obliga a detener su producción. Y dependiendo del nivel del impacto, esa camaronera puede dejar de operar varias semanas o varios meses. Y como es de esperarse, si se paran actividades, hay pérdidas económicas, y en este caso millonarias. Estamos hablando de un impacto de aproximadamente 10 millones de dólares a la producción camaronera de este mes de marzo y abril. En las camaroneras de la provincia del Guayas se continúan evaluando fisuras en infraestructuras en el sector de Chongón, pero la mayor afectación sin duda la tienen las de la provincia del Oro, sobre todo en los sectores de Bravito, Estero Guaylá y Puerto Bolívar. Ya que tenemos piscinas afectadas, tanto con puertas, muros, si no tenemos una actuación inmediata de maquinaria, tenemos que actuar, y si no tenemos que vaciar o tratar de cosecharlas, si el camarón lo amerita la talla, para poder implementar también los arreglos de todas estas piscinas, para poder seguir trabajando, ¿eh? Y por si esto no fuera suficiente, la etapa invernal genera aún más afectación. El mar ha ingresado a las camaroneras y desbordado las piscinas. Las fuertes lluvias también han destrozado los caminos de segundo orden. Sin duda que el impacto se multiplica y le sigue generando un costo adicional a una actividad que tiene que competir internacionalmente con otros países. El camarón es el principal producto no petrolero que se exporta en el país. Desde la Cámara Nacional de Acuacultura aseguran que los daños no comprometen la producción exportable. Este jueves, la Cámara de Acuacultura mantuvo una reunión con autoridades del ramo para evaluar las afectaciones y analizar mecanismos de remediación. Ahora revisemos qué ocurre en la región Sierra. Por ejemplo, en el subtrópico de Cotopaxi, las necesidades siguen saliendo a la luz por el desbordamiento del río Calope. Al verse incomunicados, los ciudadanos tomaron la iniciativa de construir puentes colgantes de caña. El Patronato Provincial de Cotopaxi llegó con ayuda a los habitantes de recintos que están completamente incomunicados. El contacto ahora es con nuestro compañero Juan Pablo Toro, quien se encuentra en el cantón Pangua. Hola Juan Pablo, ¿qué noticias nos tienes? Amigos televidentes, compañeros en estudios, buenas tardes. Esta es la realidad de miles de habitantes al otro lado del río Calope. Están incomunicados, por ello se han unido para construir puentes provisionales y así tener un paso elevado para estar comunicados con el centro del cantón La Maná y Pangua. Previo a esto también el Patronato Provincial llegó a varios recintos a realizar la entrega de varias ayudas. Esto les hemos preparado un informe del recorrido.
El fuerte invierno que atraviesa el subtrópico de la provincia de Cotopaxi ha ocasionado que los pequeños agricultores y ganaderos se vean perjudicados al no contar con vías para poder sacar sus productos. Estamos incomunicados, sin puentes, de ninguna parte. No tenemos luz, no tenemos agua. Estamos terriblemente preocupados. Tenemos nosotros productos que podemos vender, pero no tenemos cómo sacar. Aquí tenemos un tramo donde estamos ahorita parados, aquí al frente hay unos 40 metros que se han ido al carretero, estamos haciendo una media limpieza. La mayor parte de la población de los recintos que se encuentran aislados por el fuerte invierno son de la tercera edad. Ellos se ven la forma para poder llevar los productos al mercado y poder conseguir alimentos. Ayer tenía un saquito de cacao, ese saquito de cacao tuve que tirármelo al hombro para poder irme a dar la vuelta por allá por Huepara. Imagínense, aquí ya vemos bastantes de la tercera edad, ya nosotros no podemos cargar un saco de comida, más antes cuando era joven cargábamos un saco de comida al hombro, pero ahorita no podemos. El patronato provincial llegó con ayudas humanitarias para las familias que fueron afectadas por el fuerte invierno que azota al subtrópico de Cotopaxi. Agradecemos a todas las personas que nos han hecho donaciones y también invitamos a que nos ayuden donando para poder llegar a los demás recintos ya que hay más de 15 recintos que todavía tienen que ser atendidos. En este invierno que estamos aislados, no tenemos paso ni para el cantón Pangua ni para el cantón La Maná. Entonces, nosotros muy agradecidas. El INAMI en su último informe señaló que el incremento de lluvias puede tener varios efectos como el desbordamiento de ríos. Los habitantes de varios recintos se han unido y han visto la autogestión para conseguir los materiales y también para reciclar varios de ellos que van a emplear en la construcción de los puentes. En nuestro informe de la noche les estaremos presentando sobre este trabajo de hormigas que están realizando para así tener un puente colgante, un puente provisional y poder comunicarse con el centro de la ciudad. Amigos televidentes, compañeros, volvemos con ustedes de estudios con más información. Buenas tardes. Muchas gracias, Juan Pablo. Vamos a estar pendientes de cómo avanza ese trabajo de la propia ciudadanía. Mientras tanto, la vía Riobamba-Cuenca se encuentra cerrada por un deslizamiento de tierra en el ingreso al cantón Alausí en el sector Casual, así como también por la presencia de grietas y hundimientos. Mercedes Chávez amplía la información en la siguiente nota. Videos aficionados lograron captar los instantes en que un camión queda embancado por varias horas o cuando un automóvil se accidenta al tratar de atravesar la zona afectada del hundimiento de tierra en Alausí. Ahí se lanza ese carro, vea. Ahí se lanza ese carro, vea. Las vertientes de agua, las aguas de la cuneta de carretera, el arreglo de las vías, eso es fundamental. Los pobladores se cansaron de que sus constantes pedidos no sean saneados y marcharon como protesta. Piden a las autoridades atención inmediata, y es que tras el cierre de la vía hay desabastecimiento de alimentos o materia prima para sus negocios. Y es que día a día crecen sus necesidades, así como aumentan las grietas en la vía. No hay comercio, no hay actividad económica, estamos peor que en el tiempo de la pandemia. Ante la emergencia dispusieron 2 vías alternas, la García Moreno, Guamote y Pueblo Viejo, Alausí, para habilitar la movilidad de vehículos. El drama no únicamente lo vive la gente del área baja, sino quienes están en la zona donde se identificó los agrietamientos, por lo que se han visto obligados a la evacuación de más familias. Anoche cayeron piedras, salimos a la 1, 2 de la mañana en esa lluvia con nuestros niños en brazos. Son cerca de 90 familias de las comunidades Aipud y Casual, así como 5 barrios que estarían en peligro, porque al haber más movimientos de masas quedarían sepultados. Regresamos ahora con noticias políticas. El secretario jurídico de la Presidencia presentó en la Corte Constitucional los argumentos de defensa del jefe de Estado por el pedido de juicio político en su contra. Son más de 90 hojas que serán revisadas por la jueza ponente Teresa Núquez Martínez. Alberto Luna nos cuenta más en el siguiente reportaje. El secretario jurídico de la Presidencia, Juan Pablo Ortiz, acudió la tarde de este sábado a la Corte Constitucional para presentar la ponencia que contiene los argumentos de defensa del presidente Guillermo Lasso ante la solicitud de juicio político presentada en su contra. Contiene todo lo que son los fallos de la solicitud presentada por los asambleístas, así como todas las violaciones al debido proceso y las diferencias entre lo que es un proceso de juicio político a una autoridad
pública y las diferencias con la del presidente de la República. Son en total 92 hojas entregadas a la Corte Constitucional. Por ejemplo, uno de los argumentos expuestos es que el presidente de la República no es responsable por las acciones ilícitas de ministros o delegados. Se tiene que considerar que la conducta en temas penales de los ministros, ellos son responsables exclusivamente. ¿Por qué tiene que ser el presidente responsable de los actos que cometen los ministros? Esto es una barbaridad y en realidad termina siendo esto una payasada. El pedido de juicio político contra el jefe de Estado será revisado por la jueza constitucional Teresa Núquez Martínez. Así quedó establecido tras el sorteo que se desarrolló el viernes de manera pública y transmitido en vivo por la Corte Constitucional. Este sorteo ha sido realizado con todas las garantías de transparencia y en este sentido quisiéramos tener toda la cooperación de los sectores políticos y sociales para que esa independencia pueda ser ejercida sin presiones. De acuerdo a lo que establece la ley, la jueza ponente tiene un plazo de 3 días que se cumplen el lunes para presentar el proyecto de dictamen de admisibilidad de esta solicitud de juicio político. Pero finalmente será la Corte, los 9 jueces y juezas, quienes decidiremos sobre este caso. Para que la Corte Constitucional dé luz verde a este pedido se requieren al menos 6 votos. El sorteo se desarrolló 2 horas después de que el Consejo de Administración Legislativa, con 5 votos a favor, admitiera a trámite la solicitud de juicio político contra el jefe de Estado. Ecuador debe estar absolutamente seguro de que la decisión que la Corte vaya a tomar será estrictamente pegada a la Constitución. Una vez que la jueza presente su ponencia, el presidente de la Corte Constitucional tendrá que convocar al pleno de ese organismo para la votación. El plazo que tiene la Corte para emitir su dictamen es de 6 días, por lo que a mediados de la semana entrante se conocerá si el pedido de juicio político contra el presidente Lasso pasa el filtro de la Corte Constitucional o se archiva. Teresa Núquez Martínez es parte de la Corte Constitucional desde febrero de 2019. En la siguiente nota preparada por Joana Ramos, conozcamos un poco más de la jueza Núquez, quien está encargada de revisar el pedido de juicio político al presidente de la República, Guillermo Lasso. Su nombre fue el elegido tras el sorteo. Jueza Teresa Núquez. Teresa Núquez Martínez se convirtió la noche de este viernes en la jueza sustanciadora de la solicitud de juicio político al presidente Guillermo Lasso por supuesta concusión y peculado. Núquez es abogada de los tribunales y juzgados de la República y es parte de la Corte Constitucional desde febrero de 2019. Antes de llegar a la Corte, Núquez se había desempeñado como docente de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil en varias maestrías, entre ellas arbitraje y mediación, derecho procesal y derecho notarial. Núquez también se desempeñó como directora del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Guayaquil de 2010 a 2019. Fue miembro de la Comisión de Arbitraje de la Cámara de Comercio de París, responsable de la oficina de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial CIAC, miembro de la Academia Ecuatoriana de Propiedad Intelectual y del Consejo Editorial de la Revista de Derecho Público. Durante su intervención en la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado, el presidente Guillermo Lasso dijo que en Ecuador no hay oposición política, sino depredación política. Estas declaraciones se producen justamente en medio del trámite de juicio político en su contra. Alberto Luna tiene la reacción del mandatario ecuatoriano. La 28ª Cumbre Iberoamericana reunió a los líderes y representantes de 22 países que conforman ese bloque regional. Fue en ese marco que el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso criticó en duros términos a los sectores opositores a su gobierno. Hay quienes que solo quieren desestabilizar la democracia. No hay oposición política, hay una depredación política que solo busca llegar al poder a costa de la destrucción de otro. Esas declaraciones se producen en medio del trámite de juicio político iniciado por la Asamblea que pasó a la Corte Constitucional para su revisión. En el Ecuador, la obvia y necesaria oposición política tiene perturbaciones de sectores que realizan ataques sistemáticos a las instituciones democráticas mediante el uso de actos reñidos con la legalidad, como juicios políticos viciados,
llenos de anomalías, acompañados de reiterados intentos de desestabilización. Respecto a los desafíos regionales, el presidente Lasso hizo un llamado a la unidad para luchar contra delitos transnacionales como el narcotráfico, el crimen organizado y el tráfico ilícito de migrantes. Por eso el desafío en Iberoamérica es hacer una buena política, hacer una política que esté al servicio de la paz. También debe ser compromiso de todos luchar contra la corrupción y que las decisiones tomadas por la justicia de cualquier país sean respetadas y cumplidas, pues de lo contrario se consagra la impunidad. Un encuentro empresarial también fue parte de las actividades que cumplió el presidente Lasso en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Ese espacio sirvió para analizar el panorama económico de Iberoamérica. El sector privado juega un rol fundamental y a eso han llegado en un acuerdo presidentes de Portugal, de España, el presidente de República Dominicana, el presidente de Paraguay, el presidente de Ecuador, que ahora acaban de conversar precisamente sobre la importancia de fortalecer los vínculos públicos y privados. El evento culminó la tarde de este sábado con el traspaso de la presidencia pro tempore a Ecuador. La 29ª Cumbre Iberoamericana se desarrollará en Quito en noviembre del 2024. Y un nuevo error cometió la Asamblea Nacional como parte del proceso con el que busca enjuiciar políticamente al jefe de Estado. La Asamblea no entregó el expediente completo a la Corte Constitucional el viernes. Lo hizo apenas la tarde de este sábado y esto tras un pedido realizado por la jueza ponente. Alberto Luna nos cuenta. El expediente que la Asamblea Nacional entregó el viernes a la Corte Constitucional correspondiente al pedido de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso estaba incompleto. Por esa razón, la jueza ponente envió un escrito para que el legislativo ingrese toda la documentación concerniente a este proceso. La respuesta desde la Asamblea fue solicitar una prórroga para la entrega de ese requerimiento hasta las 16:30 de este sábado. ¿Qué quiere decir aquello? Que no llegó el expediente en su plenitud y la jueza solicita en el auto que se incluya en ese expediente íntegro absolutamente todo lo que debe estar: peticiones, solicitudes, resoluciones, votaciones y actas de todas las sesiones del CAL respecto de este trámite de juicio político. En la página web de la Corte Constitucional consta ya el expediente completo con la fecha y hora exacta de la entrega. Yo no creería que esto es un error de buena fe, sino más bien una cuestión a sabiendas, a conocimiento, precisamente para que la Corte no tenga todo. El abogado constitucionalista explica que se trata de una equivocación más cometida por la Asamblea dentro de este proceso, que podría provocar que la Corte Constitucional no apruebe esa solicitud de juicio político. Los errores que ha cometido el Consejo de Administración de la Legislatura, los errores que ha cometido la Asamblea Nacional a lo largo de todo este proceso, lo que han generado es de que se encuentre viciado. Es un proceso con errores de bulto, que está con vicios constitucionales. Por su parte, el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, aseguró que el legislativo cumplió con todos los procedimientos requeridos para este tipo de trámite. Ya depende de la Corte Constitucional, nosotros como CAL hemos cumplido con lo que establece la ley. Además, aclaró que el expediente fue entregado sin errores en el nombre del presidente de la República y adelantó que respetará la decisión de la Corte Constitucional. El documento oficial contiene los nombres completos del presidente de la República. Como demócratas y como jurista, seremos respetuosos de lo que resuelva la Corte. Si en su dictamen de admisibilidad la Corte Constitucional no aprueba este pedido de juicio político, el proceso será inmediatamente archivado. Apenas un 9,7% de ciudadanos califica de buena la gestión de la Asamblea, sin embargo, esta sigue perdiendo aceptación y credibilidad. Algunos analistas y ciudadanos consideran que este poder del Estado se ha desentendido de los problemas críticos del país, como la inseguridad, desempleo y pobreza, por priorizar intereses políticos y personales. Paul Coello con la nota. ¿Usted qué opina sobre la gestión de la Asamblea Nacional? Pésima. Una asamblea que está constituida de gente que lo que quiere es simplemente tomarse el poder. Pésima. No han hecho una sola ley, están deteniendo proyectos del
del presidente y el país no sale adelante. La aceptación de la Asamblea Nacional entre la opinión pública se mantiene a la baja. La medición de parámetros de confianza y credibilidad realizada por algunas encuestadoras en estos últimos meses ubica a esta función del Estado en una de las peores gestiones, con un 9.7% de aceptación. Cuando hablamos de la Asamblea Nacional, encontramos que existe un 91% de la población que tiene una imagen negativa de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional ha desarrollado un trabajo extremadamente negativo, paupérrimo. Esto ha llevado a que la población mantenga una imagen negativa de su gestión. Pero esta percepción no es nueva. La credibilidad del Parlamento se ha mantenido en rangos muy bajos desde hace 7 meses. En agosto del 2022 su calificación fue del 8.63% y en enero del 2023 bajó al 7.46%. Mientras ellos están trabajando en defender intereses de los dueños de los partidos políticos o defendiendo su metro cuadrado, las necesidades, la problemática del ecuatoriano se ha agravado mucho más. Expertos analistas coinciden con esta postura y señalan que la Asamblea se ha desentendido de los problemas críticos que atraviesa el país, como la inseguridad, desempleo y pobreza, y que en lugar de centrarse en estos temas ha preferido aprobar, por ejemplo, el Día del Bizcocho, Manjar y Queso de Hoja, o premiar en los plenos artistas o personajes. De las 42 leyes aprobadas por la Asamblea Nacional, solo la mitad corresponde a la agenda legislativa y la otra responde a hechos meramente coyunturales. Creo yo que los ciudadanos, si es que no vemos una Asamblea Nacional debatiendo ideas y aprobando leyes que son necesarias para nuestro día a día, la credibilidad institucional va a seguir disminuyendo y, por supuesto, eso afecta directamente a la calidad de la democracia. Los analistas, encuestadores e incluso la ciudadanía cree que es insólito que un parlamento que genera tanta desconfianza quiera llevar a un juicio político al presidente e intentar de alguna manera quebrar la democracia en defensa de intereses partidarios. En el tema de seguridad, en el tema de empleo, tienen un fuerte componente político. Y la Asamblea Nacional no le es favorable al gobierno en términos de composición. Entonces, claro, eso dificulta en este o en cualquier gobierno que ese tipo de temas un poquito más espinosos en el plano político puedan aprobarse con relativa facilidad. Se han dedicado a atacar al gobierno, no es que esté a favor del gobierno, pero creo que hay cosas más importantes como la aprobación de políticas mejores por el tema de seguridad en el país. Políticamente el país no atraviesa su mejor momento y la falta de gestión ha generado que la ciudadanía pierda credibilidad no solo en la Asamblea, sino también en la mayoría de instituciones públicas y del gobierno, que actualmente tiene el 22% de aceptación. Revisemos otros temas. El Consejo Nacional Electoral ha entregado en 5 provincias las credenciales a las autoridades que fueron electas en febrero de este año. Esta semana las autoridades cumplieron con este paso previo a la posesión en Morona, Santiago y Pastaza. Karen Aro nos tiene un reportaje. Una vez que se proclamaron resultados oficiales y se asignó escaños a las diferentes dignidades electas para el periodo 2023-2027, el Consejo Nacional Electoral arrancó el pasado 14 de marzo con entrega de credenciales a las autoridades electas en los comicios del pasado 5 de febrero. Carchi fue la primera provincia del país donde se cumplió con esta actividad. La presidenta del Consejo Electoral, Diana Tamaín, hizo la entrega en la provincia de Pastaza y también en Morona, Santiago. Pero este trabajo no concluye aquí con su elección, porque tiene que continuar, que junto a las organizaciones políticas, a la academia, a la cooperación internacional, debemos acompañarlos luego de que han asumido esta gran responsabilidad. El Código de la Democracia establece que cuando la resolución de adjudicación de puestos está en firme, se emitirán las respectivas credenciales a los candidatos electos, con lo que estarán habilitados para posesionarse en sus funciones el próximo 14 de mayo. Por ahora, las provincias donde se han entregado credenciales son Carchi, Napo, Bolívar, Pastaza y Morona, Santiago. Autoridades electas y exhortar al mismo tiempo que mediante sus gestiones, quien gane sea nuestra provincia entera para derrotar la pobreza, el racismo, el hambre, la falta de obras. Según el calendario establecido, la siguiente semana se entregará en Galápagos, Guayas, Loja y Los Ríos.
13:43, seguimos con más noticias. Alias Junior es actualmente prófugo de la justicia tras retirarse el grillete electrónico. El segundo al mando de la banda de los choneros tiene sentencias en su contra que incluyen delincuencia organizada y asesinato. La SNAI lo confirmó. Se revocó el beneficio de prelibertad del que gozaba Junior Roldán alias JR y actualmente es declarado prófugo de la justicia. Esto debido a que se retiró el grillete electrónico que portaba tras el ataque en su contra en el Cantón El Triunfo el pasado 16 de marzo. Pero, ¿quién es alias JR? Junior Roldán es el segundo al mando de la banda narcodelictiva Los Choneros. También se le atribuye el fortalecimiento de la banda criminal Los Águilas y ha sido sentenciado por los delitos de asesinato y delincuencia organizada, además del ingreso de artículos prohibidos a la cárcel. Tras el asesinato de alias Rasquiña en 2020, antiguo líder de Los Choneros, Junior Roldán y Adolfo Macías alias Fito se convirtieron en los cabecillas de esta banda. Alias JR ha sido vinculado en al menos 4 de las masacres carcelarias ocurridas en 2021 y una delegación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció el control interno que tiene Roldán y alias Fito en las cárceles. Mediante los recursos de habeas corpus y el beneficio de prelibertad, JR intentó salir de prisión en 2022. El 15 de diciembre incluso logró hacerlo. Sin embargo, esto solo duró horas, pues mientras iba custodiado en varios vehículos, se originó un fuerte enfrentamiento armado con la policía y volvió a prisión. Sin embargo, finalmente en febrero de este año, consiguió su excarcelación tras la concesión de un habeas corpus solicitado por su defensa y le fue puesto un grillete electrónico. Con un mes ya en la calle, se dio el gran ataque en su contra en El Triunfo mientras se encontraba en un billar. Ahí hubo 2 muertos y 5 heridos, pero Roldán sobrevivió, huyó y se retiró el grillete electrónico, por lo que hoy se desconoce su paradero y se levantó la alerta de pulsera quitada. Ante esto, la jueza de la Unidad Especializada de Garantías Penales en Guayaquil revocó la prelibertad de Junior Roldán y fue declarado prófugo de la justicia. La magistrada dispuso también la emisión de boletas de captura y de encarcelamiento. La defensa técnica de alias JR apeló la decisión, sin embargo, según ha informado el SNAI, esto no detiene el cumplimiento de la revocatoria dispuesta por la autoridad judicial competente. Y ahora revisemos una noticia positiva. Las ventas en Ecuador han crecido en 18 de las 24 provincias en este 2023. Luis Alfredo Zúñiga informa que en varios sectores productivos ya facturan a niveles de prepandemia. El sector productivo empieza a mostrar cifras positivas. Las ventas van en crecimiento este año, con referencia al 2022, un incremento del 8% en enero. Un primer mes muy fuerte. Creemos que hay una situación de recuperación económica. Hemos superado todas las trabas y las barreras que nos puso la pandemia. Nosotros vivimos una etapa de restricciones por el tema de seguridad y de una u otra forma esos temas se han ido superando y eso permite una mayor dinámica, una mayor confianza. Son varios los sectores productivos que muestran cifras positivas y el comercio es la punta de lanza. El sector comercio lidera toda esta mejora, seguido por el tema de manufacturas, pero también por el tema agrícola, que nos parece muy importante. El comercio aumentó sus ventas de $5.300 millones en enero de 2021 a $6.500 millones en enero de este año. La manufactura pasó de 2.040 millones a 2.560 millones y la agricultura de 1.070 millones a 1.480 millones de dólares en el mismo lapso. Vemos un crecimiento que es similar a Guayaquil-Quito y eso es ampliamente positivo. 18 de las 24 provincias del país reportan números positivos, entonces eso nos da una idea que no es un fenómeno aislado, sino que es un fenómeno generalizado. Pichincha y Guayas son las provincias con mayor crecimiento de ventas. Pichincha en enero de 2021 facturó ventas por $4.990 millones y en enero de este año esa cifra subió a 6.450 millones, mientras Guayas pasó de 4.560 millones a 5.840 millones de dólares. Hay sectores productivos que incluso ya facturan a niveles prepandemia. En la mayoría de sectores ya podemos hablar de niveles prepandemias. Tenemos todavía ciertos sectores que se quedan rezagados por diferentes circunstancias. Uno de ellos, por ejemplo, el sector turístico, que necesita una serie de variables y una serie de consideraciones, que además se ve afectado por factores exógenos como las lluvias actualmente. Con este panorama se avisora que para el resto del 2023 las cifras sigan en aumento.